Querida familia, estoy muy contento porque el Señor Dios Todopoderoso nos está dando la oportunidad de volver a conectarnos en este nuevo proyecto de emprendimiento que lo hemos titulado Liderazgo en Acción. Tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, es que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. En segundo lugar, es que tú y yo podamos seguir creciendo en este maravilloso tema. Y en tercer lugar, es que nosotros podamos ser de gran bendición para toda aquella persona que nos rodea, en la familia, en el vecindario, en las universidades, en los colegios, en cualquier lugar, cualquier persona que nos rodea, que nosotros podamos ser de gran bendición para ellos. Para eso, mis queridos, necesitamos colocar a Dios en el primer lugar. Por eso que quiero invitarte a que puedas orar con este servidor y colocar este emprendimiento en las manos de nuestro Dios. Querido Padre, queremos agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Queremos colocar este programa de liderazgo en acción en tus manos y así, oh Señor, que tu nombre sea glorificado, que nosotros podamos crecer y ser también de gran bendición para toda aquella persona que nos rodea. Oh Señor, lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Para desarrollar este tema, mis queridos, necesitamos tocar dos grandes conceptos. El primer concepto que quiero desarrollar con ustedes es el tema o el concepto de la inspiración. Recuerdo una película extraordinaria que se las recomiendo y es la película llamada Invictus. Uno de los grandes objetivos que tenía el presidente Mandela era de unificar al país. Y él encontró que el rugby podría ser de gran bendición, ya que en el año 95 se iba a desarrollar el campeonato mundial del rugby en Sudáfrica, donde él estaba como el máximo mandatario, como presidente de la República. Para eso, él llamó al capitán del equipo y en una entrevista que duró alrededor de una hora, por supuesto en la película no duró una hora, pero la entrevista sí duró una hora, dice François. Una de las grandes preguntas que le realizó el presidente Mandela fue: ¿cómo tú consigues inspiración y cómo tú inspiras a los demás? Y la respuesta de François fue que él lo hacía con esfuerzo, lo hacía con trabajo, que él quería darle ejemplo al resto del equipo. Y el presidente Mandela dijo que eso era verdad, que eso era muy importante lo que estaba diciendo. Sin embargo, que él encontraba inspiración en las demás personas. Él encontró inspiración en un poema que pudo ayudarlo a pasar esos momentos de crisis que duró unos cuantos años en la cárcel y luego salió de la cárcel para ser presidente de la República. Fue un poema lo que inspiró al presidente Mandela. Eso a mí me llamó poderosamente la atención y me hice la gran pregunta: ¿qué es lo que me inspira a mí? Y encontré, mis queridos, y por supuesto yo creo que todos tenemos la respuesta, que nosotros debemos ubicar nuestra inspiración en el liderazgo es en la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios, mis queridos? Porque allí encontramos grandes hombres que el Señor le ha bendecido y que seguramente lo ha dejado escrito en su palabra para ser de gran bendición para cada uno de nosotros. ¿Cómo no inspirarse en la vida de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo? Y el hombre fue y de verdad lo iba a sacrificar porque Dios se lo estaba pidiendo. ¿Cómo no inspirarse, mis queridos, en la vida de José cuando fue traicionado por la familia? Estaba haciendo un extraordinario trabajo en la casa de Potifar y fue traicionado por la esposa de Potifar. Lo metieron 10 años en la cárcel, mis queridos, y no hubo ni un solo momento que renegó de nuestro Dios, sino que dependió de él en todo tiempo. ¿Cómo no inspirarse, mis queridos, en la vida de Pablo
cuando en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Mis queridos, ¿cómo no inspirarse en la vida de Jesús? Que eso es el tema que vamos a desarrollar seguramente a lo largo de todo este programa. ¿Cómo no inspirarse en la vida del presidente Abraham Lincoln, en la vida de Martin Luther King, o en la vida de Martín Lutero, o en la vida de este gran misionero llamado William Carey, que fue uno de los grandes pastores misioneros allá en la India, que tradujo la Biblia a la India, tradujo la Biblia en varios dialectos. Así que mis queridos, ¿cómo no inspirarse en ese grupo de personas? Para eso, nosotros tenemos que estudiar la vida de cada uno de ellos y que sirva de inspiración para nuestras vidas. Yo puedo decirlo como pastor de esta iglesia, como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que el Señor me ha colocado a personas que han inspirado mi vida y que gracias a esas personas yo soy lo que soy en el día de hoy. El segundo concepto que queremos y necesitamos desarrollar es el concepto de la influencia. El concepto de la influencia. ¿Qué es la influencia? Es la vida y el carácter del líder que motiva a las personas para que lo sigan. No se olviden, la influencia es la vida y el carácter que tiene un líder o que tiene una persona que motivan a otras personas para que lo sigan. Hay una declaración extraordinaria del Señor Jesucristo en el San Mateo capítulo 20 del versículo 25 al versículo 28, que habla acerca del servicio y habla que va en contraste con la grandeza de este mundo. Ustedes saben que en este mundo nosotros generalmente pensamos que el liderazgo es alcanzar la grandeza, es alcanzar la libertad financiera. A eso han llamado o tener alguna posición. A eso lo han llamado o lo han titulado con el tema del liderazgo. Sin embargo, el Señor Jesucristo tiene un concepto totalmente diferente. Aunque no voy a hablar del servicio en este tema, si lo vamos a hablar más adelante, si queremos desarrollar, mis queridos, es el tema de la influencia. Miren la declaración del Señor Jesús. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así. Sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con ello? Es verdad que el tema principal es el tema del servicio. Sin embargo, él lo que él estaba diciendo a sus discípulos es que como yo vine a sacrificarme por la humanidad, así ustedes tienen que prestar un servicio. Cómo el Señor Jesucristo le influenció sobre su vida fue a través del ejemplo. De una manera categórica. Pablo también habla de la misma manera en 1 Corintios el capítulo 11 y el versículo 1, cuando Pablo les dijo a sus discípulos: sean imitadores de mí como yo lo soy del Señor Jesucristo. ¿Quién fue la inspiración de Pablo? El Señor Jesucristo. ¿A quién iba a influenciar? A todas aquellas personas que lo rodean. Por supuesto, va a influenciar en primer lugar sobre su vida, pero también influenció sobre todas aquellas personas que lo rodearon en aquel entonces. Ese ímpetu, esa obra misionera, esas ganas de servir, definitivamente en la vida de Pablo sirvió de ejemplo para multitud de personas que en este momento seguramente, gracias a ese ejemplo,
estas personas lo han seguido para la gloria de nuestro Dios. Y quiero culminar con una frase que nos sirve a nosotros que somos padres. Lo leí en uno de los estados que revisaba en el WhatsApp. Lo leí y dije, no, esto yo lo voy a compartir con mis queridos amigos. Miren lo que dice, y eso va a ser de gran bendición para nosotros que somos padres y también para nosotros que queremos ser líderes. Los hijos no hacen caso a lo que ustedes dicen. Ellos, refiriéndose a los hijos, hacen caso a lo que ustedes hacen. Así que, mis queridos, busquen buena fuente de inspiración. Les recomiendo la palabra de Dios. Le puedo recomendar la vida de aquellos hombres que han servido a esta causa, que han servido a la humanidad. Busquen esa fuente de inspiración para que influencie en su vida, pueda ser inspiración en su vida y usted pueda ser de gran inspiración y de gran influencia para las demás personas. Mis queridos, para esto el Señor nos ha llamado. Para esto el Dios Todopoderoso nos ha colocado como líderes en algunos lugares para ser servidores del Dios Todopoderoso y también para servir a las demás personas. A esto se le llama liderazgo en acción. Que Dios te bendiga.